Bueno, ¿están ahí al otro lado? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan? Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, genial. Bueno, ahí va a entrar Aldana. Creo que ya sería la última. Estamos en horario 18:06. Eh, bueno, algunos ya se deben haber dado cuenta que les ha llegado el email donde he creado la práctica. O la parte de la práctica la he puesto individual. ¿Sí? Recuerden lo que vimos y quedamos de acuerdo en la clase anterior. Todavía no, Leo, ya vamos a comenzar a grabar. Sobre qué primer parte tienen que presentar a otra. Ahora, lo que sí, que en la práctica grupal veo que tengo 5 tareas asignadas de la parte que habíamos dicho que uno solo el grupo suba. Estoy revisando que tenemos inscriptas en el aula virtual 24 personas, por lo tanto, me han entregado el trabajo 5, los grupos eran de máximo 3, 5 por 3 es 15, entonces tengo que presumir que me faltan 2 grupos. Si no suben lo que les pedí, no van a poder hacer la práctica, ni ahora ni nunca, ¿sí? Porque necesito que a los que no puedan cargar la escritura, necesito tomarme el tiempo de ir al registro de la propiedad y pedirles, hacerles el favor de pedirles una copia de la escritura yo, ¿sí? Eso demora. Entonces no van a poder entregar la práctica porque dijimos que el estudio de título, como lo vamos a tener en la mano, o no sé si lo dijimos, lo decimos de nuevo, el estudio de título lo van a poder hacer porque los que no tengan la escritura se la voy a conseguir y las que ya la tienen lo pueden hacer perfectamente. ¿Sí? Así que les pido por favor que se pongan al día con eso para que podamos avanzar todos al mismo tiempo. Por ahora, no, a ver, para los que cumplieron, no les he podido poner fecha de entrega, porque para los que no cumplieron y tengo que ir al registro inmobiliario, no sé cuánto tiempo me va a mandar eso. Ahora están comenzando con las restricciones, no sé si voy a poder entrar todos los días, entonces van a atrasar a todos sus compañeros, porque no vamos a salir a hacer la práctica presencial hasta que no estén todos los documentos base en la primera parte hecha, porque tenemos que ir con la escritura al terreno, como se los he repetido un montón de veces, ¿sí? ¿Alguien ha tenido algún problema para cargar esa información? ¿Alguien no tiene grupo? ¿Alguien tiene algún problema? Profe, yo a más tardar hoy ya le subo todo la boleta de rentas, es lo que tengo. Bueno, no hay problema, Ignacio, no hay problema. Intenta, Pues por tenía también el CRIP favor, de que sea hoy, a ver datos. si esta noche tengo Sí, tiempo. sí, no sé si también sirve. ¿Cómo? ¿Tenía qué? El CRIP de datos de catastro. No hace falta eso. No hace falta Bueno, porque con la nomenclatura es suficiente. Eh, bueno, ahí se agregaron 2 alumnos más. Así que bueno, ya saben, por favor háganlo a la brevedad para que podamos avanzar todos juntos. Hay alguien que ha ingresado. Flor, ¿me escuchás? Florencia, ¿me escuchás? Todavía está tratando de entrar, me parece. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, Florencia, si me escuchás, tanto en la clase que ingresás como Flor y en el aula virtual no tenés, también apareces como Florencia. No puedo saber tu apellido, así que por favor, cambiate el nombre, tanto en el email. Bueno, igual tenemos una sola Florencia, pero hacelo, por favor, para que cuando yo descargue los listados y todo eso me aparezca tu apellido, si me estás escuchando, e intentar renombrarte acá
En el Zoom también, por favor. Bien, ahí viene Lucrecia. Bueno, vamos a empezar. Vamos a comenzar a ver cómo les había dicho ya lo que va a ser el plano de mensura. Propiamente dicho, que ustedes van a poder dibujar y presentar en ese expediente lo más rápido que se pueda, posterior a haber ido a realizar la práctica presencial. Vamos a poner a grabar porque siempre me olvido. Grabar. Bien. Entonces, hasta la clase pasada habíamos terminado de ver lo que era mensura propiamente dicho. Habíamos insistido un montonazo con qué es lo que es mensura, qué es lo que es el plano de mensura, cuáles son las operaciones que realizamos, ¿sí? Estoy yendo de atrás para adelante. Bueno, esta práctica, que quedamos de acuerdo en que elijan 2 o 3 provincias, yo no se las he cargado, el profesor, el ingeniero Nievas no me ha insistido. En realidad esto lo atacamos un poquito más en la materia catastro de 5º año, pero bueno, ya yo lo voy a volver a consultar con él porque me parece que esto ha quedado un poco desencajado aquí, pero bueno, ya le voy a preguntar. Yo por ahora no la he subido, ¿sí? Vamos a volver a consultárselo. Habíamos dicho que esto que estoy señalando aquí es... perdón, no lo estoy compartiendo. Ahí está. La planilla de control que le decimos nosotros, que son los 40 y pico de ítems, ¿sí? Que Catastro usa como un control de chequeo. Bueno, ¿sí? Hoy nos toca el plano de mensura propiamente dicho. Habíamos visto que lo que es un plano de mensura propiamente dicho, si vamos a la Ley Nacional 26.209, cuando definimos a la parcela, define a la parcela con ciertos elementos y dice que esos elementos tienen que ser exteriorizados en un documento cartográfico que tiene que estar sí o sí registrado en el organismo catastral. Bueno, ese documento cartográfico tiene una elaboración que cumple con, como todo plano, hay algunas normas que cumplir de las normas ISO, los que tuvieron dibujo técnico saben, van a comprender de ese tipo de normas que estamos hablando. Acá no las estudiamos. Si tratamos a la mensura como un documento público, ya habíamos visto la diferencia con un instrumento público, ese documento público tiene que reunir los datos de la parcela, por supuesto. Sí, los elementos esenciales y los elementos complementarios. Algunos en el plano de mensura, propiamente dicho, y otros en el legajo de mensura que nosotros presentamos, que es el que tienen que ya comenzar a armar ustedes ese legajo. El plano de mensura para describir un inmueble, como lo dice la diapositiva, es por supuesto el documento de mayor jerarquía, es el único trabajo que describe objetos territoriales legales que es registrado y que se transforma realmente en un documento público, porque Catastro es el registro público de esos actos de levantamiento parcelario. ¿Sí? Las diapositivas van haciendo, vamos a ir mezclando diapositivas con ejemplos y con el pizarrón, va haciendo una descripción de todos los elementos que tiene el plano de mensura. Así que si ustedes quieren ir haciendo un resumen de cuáles son los elementos, de cualquier forma, todo plano de mensura tiene que contar con todos los elementos. El primero, sí, es la ubicación del norte. El norte, sí, no... A ver, ¿alguien me puede decir así a simple conocimiento por qué nosotros usamos la ubicación del norte? Lo que se les ocurre decir, que recuerden de otras materias. Hay alguien que está hablando y se le escucha súper bajito. No sé quién era. Juan. A ver si te logro escuchar. Te escucho ultra bajo. Está bien, es el modo de orientación, pero ¿qué hacemos coincidir nosotros con el norte?
que somos tan particulares y nosotros salimos de la escuela y apenas entramos en topografía 1 nos dicen, bueno, esto que lo han visto toda la vida así, ahora es asá, Eje de las X. el eje de las X. ¿Sí? Nuestro sistema de coordenadas tiene el X apuntando hacia el norte y es el inicio, el punto origen de las coordenadas sobre el eje X, que está, ya lo vamos a ver, en el polo sur. Hacemos coincidir el eje X con el norte. Entonces, esa orientación del norte, justamente, también lo que dijo su compañero al principio, es para darle una orientación, pero no cualquier orientación. Usamos el norte, intentamos colocarlo siempre hacia arriba, pero porque además, ¿sí? Es hacia donde nosotros comenzamos a contar nuestro sistema de ejes coordenados para georreferenciar inmuebles. Ya vamos a hablar un poquito de lo que es la georreferenciación. Antes del advenimiento del GPS, que cuando lo manejen lo van a saber muy bien, los profesionales de agrimensura, cuando empezaron a georreferenciar parcelas, como no existía el GPS, o al principio era muy difícil comprarlo, la orientación al norte era estimativa, ¿sí? Entonces era muy común no poner la orientación del norte, digamos, apuntando hacia arriba, como sería en el primer ejemplo de lo que están ahí, sino que esa variación del norte la sabían inclinar un máximo de 30 grados para que la parcela, para que cuando dibujen el inmueble, siempre se vea vertical. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo con eso? Lo siguiente, si mi parcela respecto del norte tenía, esto lo puedo girar acá, no, voy a tener que, vamos a tener que dibujar. Si en realidad mi parcela, bueno, ayer que no tenía, pero en realidad respecto al norte tenía esa orientación, yo cuando lo incluía en la lámina de la mensura, ¿sí? Esa es la carátula, y tenía que empezar a incorporar elementos del plano, al estar cruzada, ¿sí? Respecto del norte, al estar cruzada la parcela, ¿sí? Me impedía hacer este tipo de cosas. ¿Sí? Hoy entonces, ¿qué es lo que se solía hacer? Darle respecto al norte esa inclinación que dice ahí de 30 grados para poder ver la parcela vertical, ¿sí? Y el norte se dibujaba, y el norte se dibujaba o en esa orientación, el que correspondiera, ¿no es cierto? Con un máximo de 30 grados se podía usar cualquier inclinación o algunos, ¿sí? Directamente bien apuntando al rumbo, ¿no es cierto? Del norte hacia arriba. Eso es lo que quiere decir esa parte. Hoy en día no se prohíbe, pero como yo, desde que me comenzaron a pedir un polígono georreferenciado, yo ya puedo conocer exactamente la posición de la parcela y se han prohibido algunos tamaños de lámina, es que generalmente la parcela se termina dibujando en su propia orientación, entonces como la mínima lámina que nos piden es un tipo B, ¿sí? Es un plano que ya lo van a comenzar a ver, ya tiene dos módulos. En realidad tiene tres. Un módulo, que el módulo es una hoja A4, para los que no lo saben. Y entonces el rótulo tiene el tamaño de una hoja A4 y tengo dos módulos de este lado. Entonces la verdadera orientación de la parcela no me afecta para todo lo demás que tengo que ir poniendo. Croquis de ubicación, coordenada y todo lo que vamos a seguir viendo. Entonces generalmente ahora todos dibujamos el norte perfectamente hacia el rumbo de la dirección del eje X para darle comienzo a las coordenadas, porque además en la interpretación de planos nos sirve para ubicarnos, ¿sí? Nos ayuda muchísimo más. Borrar todos los dibujos, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Eso es una decisión. Ya sé lo que me está pasando aquí. Es una decisión de cada uno, ¿sí? Como le digo antes, el colega a ojo, porque no tenía otra forma, si se podía orientar con una brújula, ¿sí? Era bastante preciso. ¿Están viendo las diapositivas ustedes? No. Sí, sí. Ah, sí, bien. Lo hacía con una brújula,
¿sí? Y ahí tomaba un rumbo de partida de cualquiera, pero no podíamos conocer el norte exactamente. Hoy en día con el GPS, como el GPS tiene norte fijo, ¿sí? Porque es un sistema de medición global, ese archivo que yo descargo para después dibujarlo, o con una estación total georreferenciado a marcas catastrales, yo puedo tener ese polígono de esa forma y ahora generalmente no lo movemos. La interpretación de planos se hace con la verdadera ubicación del norte. Pero por supuesto que ese plano, ese documento cartográfico, tiene que tener una representación, una escala. Esas escalas son las que están establecidas, son esos múltiplos, ¿sí? Que ven en pantalla, esos son los múltiplos más chicos, por supuesto que después tenemos en 100, en 150, 200, 250, 300, 400, 500, las escalas más usadas para inmuebles urbanos suelen ser uno en 500, uno en 200, uno en 250. Eso lo elijo yo en función, por supuesto, del tamaño del polígono, exactamente igual que lo vimos en topografía 2, no sé si se acuerdan, cuando nos hacían meter en la hoja 4 ese polígono que, si no mal no recuerdo, después compensábamos ángulos de distancia. ¿Sí? Siempre recordando, yo no sé si a esta altura nosotros ya tenemos aprobado el curso de dibujo por computadora de AutoCAD. ¿Ya lo han cursado todos a eso? Sí, Yo sí. No Sí, sé lo de- creo que, bueno, si no la gran mayoría. En ese curso, no sé si seguirá siendo como cuando yo la cursé, uno de los ejemplos o el trabajo final se rinde es dibujar un plano de mensura, ¿o me equivoco? Sí, Ah, bien, perfecto. Bueno, entonces ahí tuvieron que hacerlo. eh, y es exactamente igual. El croquis de ubicación. El croquis de ubicación es muy importante, tiene algunos puntos interesantes que se suelen controlar. Uno siempre que hace un croquis de ubicación intenta en lo posible comenzar a hacer esa diagramación de croquis de ubicación desde una o dos calles importantes o avenidas, ¿sí? Porque por ahí la parcela urbana está muy metida en un barrio, en el corazón de un barrio, y tiene nombres de calles que ni los remiseros conocen, entonces se tienen que ustedes imaginar que le están dando la indicación a alguien que nunca pasó por el lugar. Entonces, generalmente, siempre y cuando el croquis no se haga tan grande, hay que tomar como puntos de referencia para comenzar a realizar la avenida o las dos avenidas más cercanas. ¿Sí? Yo vivo en un lugar X y tengo a 5 cuadras la Avenida España, bueno, intento comenzar desde Avenida España, que es, presuntamente va a ser la arteria principal por el que incluso ustedes mismos se van a su casa. ¿Se entendió? El croquis de ubicación, entonces, es a libre criterio. Se toma como una premisa lo que estoy contando, pero bueno, cada uno lo hace como más le guste, siempre y cuando se entienda bien. Algo que no está escrito en la diapositiva y que es importante, el croquis de ubicación, se coloca la distancia de esquina. ¿Sí? Los que les gusta tomar nota, el croquis de ubicación lleva implícito en él la distancia esquina. ¿Para qué nos sirve la distancia esquina? Para poder también identificar perfectamente el inmueble. Yo tomo la distancia esquina, la mido, donde me da la cinta, ¿no es cierto? Voy a saber hasta dónde o dónde comenzó a medir el agrimensor cuando realizó el acto. Ahí dice vinculación a MC. MC significa marcas catastrales, que es parte de la Germán, georreferenciación. Sí, oigo. sí, mirá, me parece que no estamos viendo lo que estabas diciendo. Estamos viendo los ítems del 1 al 10 del PowerPoint. Ah, bien, a ver. Ah, ya sé por qué. A ver. Ahora sí. Ahí está, ahora sí. Bueno, antes he estado hablando sobre esa diapositiva y ahora estoy hablando sobre esto. Esas son las escalas que les decía, que en realidad son representaciones de planos muy grandes. Esto en realidad nosotros usamos, como les digo, los múltiplos de esto también, uno en 100, 150, 200, 250. Bueno, estábamos en vinculación de MC georreferenciación. SMC significa marcas catastrales. Esas marcas catastrales
son, no sé si los habrán visto, se los habrán mostrado, esos famosos chapas de bronce que contienen en el centro un bulón de hierro que está empotrado en el suelo, que dice Dirección de Geodesia y Catastro. Esos puntos son un trabajo de un programa que se desarrolló a nivel nacional, el Instituto Geográfico Militar en ese tiempo, no me acuerdo en qué año, lo van a estudiar bien en geodesia, comenzó con esa campaña y trasladó puntos de altura y coordenada desde el punto cero, digamos, nivel medio del mar, en una localidad en Buenos Aires que se llama Miguelete, y la trasladó en una red de primer, segundo y tercer orden por toda la República Argentina, un montón de puntos. Bueno, esos puntos están estratégicamente ubicados para que yo pueda vincularme en ellos. Y como esos puntos tienen coordenadas, ¿sí?, conocidas, yo de ese polígono auxiliar con el que levanto todos los hechos existentes de la parcela, ¿sí?, me voy a poder vincular a ellas y georreferenciar la parcela en el sistema PostGres 2007, que es el sistema oficial argentino. Eso también lo vamos a hacer en la práctica. Vamos a ver y buscar marcas catastrales para georreferenciarnos. Esa georreferenciación se exterioriza en lo que es una planilla de coordenadas. No sé si estará aquí. No. ¿Sí? Esa diapositiva en realidad está incompleta. El elemento que va en el plano de mensura es una planilla de coordenadas. ¿Sí? ¿Alguien han visto ya en alguna materia cuáles son las marcas catastrales de la provincia? ¿Las han recorrido, las han visto? Sí, las que están en las esquinas. Claro, exactamente. Generalmente están ubicadas en las esquinas noreste de la intersección de calle, están bastante seguiditas. Esas marcas catastrales, hay un departamento en geodesia que es el departamento físico, que es el que se encarga de velar por su mantenimiento y reposición, pero la verdad es que hoy en día con el advenimiento de GPS y la velocidad con la que yo puedo obtener coordenadas, están cayendo un poco en desuso, ¿sí? Pero son muy buenos puntos, tienen una precisión muy buena, tanto en X y en Y como también en Z, ¿sí?, la altura. Es parte del trabajo, yo no me he dado cuenta, pero bueno, si ustedes cuando estén manipulando la base de datos para empezar a armar el expediente mensura, se van a dar cuenta que las marcas catastrales se ven en la base, son puntitos verdes, un poquito más grandes, que si yo le hago clic a ese puntito verde, me aparece un cuadro de diálogo con las coordenadas. Sería bueno, a modo de comentario, que los que vivan en los inmuebles donde vamos a desarrollar la práctica, cuando estén armando, intenten identificarlas, ¿sí?, e ir a ver si las encuentran. Recuerden que la base de catastro también está georreferenciada, así que no siempre tampoco la van a encontrar en la esquina noreste de la intersección de calle. Si las pueden ir buscando, ¿sí?, sería lo ideal para saber, porque si no hay una, tienen que buscar otra y otra y otra hasta encontrar un mínimo de 2. No sé la verdad en qué cátedra habrán usado las marcas catastrales, pero me imagino que alguno me puede definir o decir por qué necesito ubicar 2 puntos conocidos y no 1. Y porque si no el sistema queda rotando, pivoteando en un solo punto. Bien, ¿y cómo se llama esa poligonal? Una poligonal doblemente vinculada y doblemente orientada. Exacto, esa es la que vamos a buscar, ¿sí? Porque la doblemente orientada y vinculada me deja fijo el polígono en los 3 ejes, ¿no es cierto? En la dirección X y Z. La simplemente vinculada, como dice su compañero, está fijada solamente en un punto y sobre ese punto va a girar 360 grados, entonces no es lo que yo estoy buscando. Por eso necesito 2. Muy bien. ¿Dónde aprendieron eso? ¿En qué materia? Topo En 2. topo 2. Ah, en Topo 2. Ah, buenísimo. Bien. En Topo 2 ya vemos estación total también. Sí, Ya la manipularon ahí, hicieron una poligonal, la descargaron, todo, computadora, todo bien bonito. sí, Hasta ahí nomás. Algo así. Hay que Algo practicar. así. Y hay que Bien, no, llevar bueno. pila también. falta práctica. Bien, bueno. Ya hemos dicho que la práctica tienen que tomarse el trabajo de hacerlo el viernes, pero no, bien. No sabía realmente si ya
porque en las reuniones de claustro mucho se ha hablado de eso, del uso de la estación total prematura. Yo no hace mucho, yo me recibí en el 2015, por lo tanto en el 2013 estuve más o menos por ahí, o sea, hace 7 años, 8. Usábamos el teodolito y la estación total no la vimos, y yo me recibí en el 2015. O sea, en el 2015 el GPS ya era moneda corriente en la calle, y bueno. Pero ahora me empezó a cambiar las cosas, que eso es bueno, así que me alegro. Pero bueno, practiquemos ese tema. Pero por lo menos ya saben de lo que estamos hablando. Bueno, básicamente vamos a hacer lo mismo entonces que hicieron en esa práctica con la estación total. También la van a tener que sellar y todo lo demás, hacer la compensación. Pero con eso yo los voy a ayudar un poquito para que no saquen el papel y el lápiz, que también ya lo estamos dejando un poquito de lado. Y les voy a pasar hoy en día, uno se sienta, hace una programación en Excel y que cualquiera lo puede hacer y no sé si llegaron a tanto en topografía 2, llegaron a algo así, por ejemplo, en topografía 2, a hacer una planilla de Excel para el cierre. No, hacer una planilla de No. Excel no, pero sí compensamos y calculamos los errores Claro. de cierre. Y en topo aplicada también. A manopla, digamos, sí, Sí. a la vieja, Sí, a sí, la vieja usanza. todo. No, pero en Excel también. Bueno, yo por lo menos, Ah, para corroborar. Bien, bueno, entonces usen el método que más quieran. Yo se lo voy a controlar con una planilla, así que bueno. Una vez ubicado el norte, una vez ubicado el croquis de ubicación, una vez ubicado la planilla de coordenadas, sí, hablamos ahora un poco de la representación de la parcela, que en definitiva es lo que nos interesa. Tal y como lo vieron en dibujo por computadora, es obligación, por supuesto, que lleve como mínimo no, todo esto que estamos viendo ahora. ¿Sí? La representación de la parcela tiene que ser lineal y angular, ¿sí? Por eso existe la compensación lineal y angular. ¿Sí? Los vértices se enumeran con números. Hay planos de mensura que los tienen con letras. No les sabría decir realmente por qué se dejaron de usar las letras para pasar por números. Entiendo que el abecedario es finito. Empieza en la A y termina en la Z. ¿Sí? Los números no. Los números son infinitos. Estimo yo, aunque a ustedes no les parezca, hay parcelas que pueden tener muchísimo más que todo el abecedario, 3 o 4 abecedarios. Las parcelas grandes con muchos quiebres, sobre todo en los límites fronterizos y más los internacionales, y tienen 300, 400 quiebres, por lo tanto en cada uno de esos quiebres tiene un número de vértices. Ahora, yo sí he visto planos de mensura con letras, no sé en qué momento se empezaron a prohibir. Hoy en día, ¿sí? Son los vértices solo con números. ¿Sí? Los lados, por supuesto, se señalan de la siguiente forma. Recuerden ustedes que nosotros nos guiamos, nos hacemos valer por el famoso SIMELA, que lo hemos sentido nombrar en la primaria y secundaria, Sistema Métrico Legal Argentino. Nosotros separamos los decimales con la coma, no con el punto, y le agregamos que son metros, o sea, la unidad. El lado 1, 2, en ese ejemplo, mide 26,30, el lado 2, 3, el lado 3, 4, el lado 4, 5, 5, 6, así sucesivamente, pero tiene que contar con la coma y la M de metro, ¿sí? Y los ángulos al segundo, como lo ven ahí, recuerden ustedes que por ahí uno acota en AutoCAD, y si tiene un solo valor, por ejemplo, 4 segundos, le va a aparecer el 4 y los apóstrofes, digamos. Yo tengo que agregarle el 0, porque el 4, yo no, si estoy corrigiendo, puedo interpretar que puede ser 40, entonces 89, 36, 04. ¿Sí? El AutoCAD, el 0 a previo no me lo va a poner, a menos que lo configure, no sé si se puede configurar eso, la verdad que lo desconozco. Pero siempre redondos, números de 2 cifras con la precisión del segundo, sin la décima en segundo. ¿Sí? Y los deslindes, que eso nos engancha un poco con la unidad que viene, sí, pueden ser muros medianeros, muros divisorios, alambrados, cercovivos, como deslindes, y como vértices, mojón de madera, mojón de hierro, mojón de hormigón, o puede ser sin deslinde. Eso que están viendo ahí está en una resolución de catastro que yo no la puedo encontrar
pero ya las voy a conseguir y las voy a dejar cargadas, porque uno no puede amojonar con lo que se le antoje. O sea, si yo me encuentro una botella de plástico, que la puedo dar vuelta, le pego 4 veces con la mano arriba, y si tiene la tapa puesta va a quedar paradita, no puedo amojonar con eso, ¿sí? Con una botella de plástico, ¿sí? Los mojones que yo tengo que colocar son o una estaca de madera, o una estaca de hierro, o un poste, ¿sí? Lo vamos a ver de la siguiente manera. Le voy a dejar de compartir, vamos a volver al pizarrón en cuanto a los muros, pero vamos a dejar establecido. Sí, el MF, que es igual a una estaca de hierro. Tenemos el MD, que es igual a una estaca de madera. Podemos tener un poste, que el poste lo escribimos así, ¿no es cierto? Y no es más que un poste de madera. O le ponemos P, o se lo ponemos así, perdón, PHG, se lo sabemos poner. Poste de hormigón. Ya me voy a ir acordando de otro, pero esto lo ponemos entre paréntesis en realidad. En los planos de mensura se pone así. Entonces yo pongo, por ejemplo, vértice 1, MF, voy a estar significando que ese lo amojoné con una estaca de hierro. Si le pongo que el vértice 2 es un MD, voy a estar diciendo que amojoné con una estaca de madera. El vértice 3, poste, voy a significar que amojoné con un poste de madera. Y si pongo PHG, voy a significar que amojoné con un poste de hormigón. Pero también, esos son signos materiales externos, pero también me puedo encontrar con el EM, que significa que amojoné en un encuentro de muros. Sí, o puedo amojonar en una C, que quiere decir que amojoné en una arista de columna. ¿Sí? Eso es cuando yo ocupo realmente los hechos existentes. Son todos hechos existentes, porque yo incluso puedo o clavar la estaca o me la puedo encontrar. Puede que ya haya de un trabajo previo el hierrito ahí, o la maderita, o que esté el poste de madera, o que esté el poste de hormigón, o que esté, o lo decido yo en el encuentro de muro, en la arista de columna. Y también lo he llegado a usar el bulón de hierro. Cuando yo se puedo llegar a usar un bulón de hierro, por ejemplo, cuando tengo que medir o incluir a una ochava, como lo veíamos en algunos ejemplos, a ver, yo sé que mi título abarca la ochava, pero no voy a dejar una estaca de hierro en la ochava para que venga alguien, se tropiece y se caiga. Entonces sí puedo, pongo un bulón de hierro o coloco marca de pintura, pero la marca de pintura esa ya es un poco vidriosa, porque la marca de pintura se va a borrar y la marca que yo realmente dejo en el suelo tiene que quedar perpetrada ahí directamente. Creo que esos son todos. Voy a seguir haciendo memoria. Bueno, si se me llega a ocurrir alguno, si han podido llegar a tomar nota. Estaca de hierro, estaca de madera, poste de hormigón, encuentro de muros, alista de columna, bulón de hierro. Estamos hablando de los mojones, ¿sí? Entonces, en su plano de mensura, cuando ustedes van midiendo, van reconociendo y van diciendo, bueno, no, acá voy a dejar una estaca de hierro, acá voy a medir hasta el poste de madera y aquí voy a aprovechar la arista de columna que está construida. Y eso es lo que yo voy después plasmando en el acta de mensura, como lo vimos la clase pasada, ¿sí? Vamos a volver aquí. Los deslindes, como les digo, esto lo comenzamos a ver un poco más adelante, pero ya vamos a hablar un poco, cuando sea la práctica, de cómo se dibuja un muro medianero, cómo se dibuja un muro divisorio, un alambrado, un cerco vivo. En realidad, lo vamos a ver ahora. ¿Sí? En realidad, me voy a tomar el trabajo y lo vamos a ver ahora. Y en realidad me quedan 2 minutos, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos.
¿sí? No me va a dar tiempo. Yo lo que haría sería, como tengo que el pizarrón y me va a llevar su tiempo, hacer los dibujos, porque aparte lo tengo que hacer a mano alzada, y si no les preparo un plano de mensura posterior al recreo. Yo dejaría acá, son las 18:41, nos podemos juntar a las 19:05, ¿sí? Y comenzamos con esa representación, así ustedes ya lo tienen y no tenemos que hablar de eso más adelante y podemos avanzar sobre otras partes del plano. ¿Sí? ¿Les parece bien? Listo. Sí, profe. Sí, sí. Hasta la vuelta entonces. Bueno, estamos todos, 17 somos aproximadamente, así que estimo que sí. A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Estábamos en los deslindes, ¿sí? Vamos a abrir una pizarra con paciencia. Vamos a describir cómo se dibuja la materialización de los deslindes. Primero tenemos los muros. Esos muros se desprenden tres: el propio, medianero o del vecino, le vamos a poner así a priori para que se entienda el ejemplo. Vamos a ponerle divisorio. ¿Qué pasó? Bueno, no importa. Vamos a sacar el muro propio. Voy a intentar hacer acá un polígono grande, que esa sería mi mensura. En rojo está el polígono verdadero, como le sabemos nombrar. Y vamos a suponer que, a ver, que acá está la calle pública. Hay alguien intentando entrar. A ver, pública. Epa. Pública. Sí, entonces, a ver. Oh. Chin, 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 chin. Vamos a decir que ese muro en el fondo. A ver, espérenme un segundo, que hay alguien intentando entrar y me solapa los... Ahí está. Vamos de nuevo. Bien. Entonces, muro propio. Ya lo habíamos visto que si este es el polígono de mensura, yo voy a dibujar un muro propio. Lo que esté por afuera de mi polígono de mensura significa que no le pertenece a mi cliente. Y lo que esté por adentro significa que sí. Entonces estoy hablando de un muro propio y haré una línea más o menos así. ¿Sí? Como muro propio. La voy a mover y voy a hacer el muro bien ancho porque después a esa línea se le coloca un sombreado, que sabemos hacerlo. Entonces, sombreado siempre generalmente son líneas de 45 grados, en donde yo represento el muro de esta forma y no se representa de otra, ¿sí? Coloco el sombreado por el lado de adentro del muro propio porque está de mi lado. Ese muro también puede ser medianero, entonces vamos a suponer que el límite al oeste, perdón, es medianero. Entonces el muro medianero va a ser algo así. Va a estar mitad dentro de mi terreno, del ancho del muro, y la mitad afuera de mi terreno. Cuando digo adentro y afuera, estoy hablando del polígono de mensura. ¿Cómo se representa esto? A esto no se le hace un sombreado, simplemente se reemplaza la línea del polígono de mensura, que yo creo que me va a borrar todo acá. Sí. Se reemplaza la línea de trazo grueso del polígono de mensura por una línea de punto y trazo. Trazo, trazo, trazo. Terminaré con un trazo y acá va un punto, que no sé si lo va a hacer el punto. ¿Puedo poner puntitos aquí?
vamos a usar esto, a ver si se puede. Pim. Bueno, un puntito, ahí, no voy a dejar ver el zoom. Ahí está, puntito, y acá llevaría otro puntito, un poquito más grande. ¿Sí? El medianero es punto y trazo, punto y trazo. El divisorio o del vecino que quería nombrar, vamos a tener que cruzar la pantalla, pero bueno, vamos a atravesar una flecha para que quede igual que los demás. Y si ese muro fuese del vecino, por supuesto, lo voy a dibujar por fuera del polígono de mensura. Y como es un muro, también le voy a colocar el sombreado. ¿Sí? Bueno, vamos a completarlo, vamos un poquito más rápido. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver algo interesante. Bueno, vamos a terminar con esto. Y hay otros tipos, como por ejemplo, el que les voy a dibujar ahora, que es la línea. Y cuando yo tengo un cerco de alambre, a ver si puedo, se dibujan, vamos con el negro, de la siguiente forma. Es la línea negra que tengo abajo, sería el polígono de mensura, y se le hacen esas cruces que en realidad vienen a representar las rosetas, ¿sí?, del cerco de alambre. Ay, ay, ay. El cerco de alambre. ¿Sí? Hay otros que no sé si lo voy a poder dibujar. Bueno, existe por supuesto también el sin deslinde, que no tengo ni muro, ni cerco, ni nada, y es simplemente la línea de trazo grueso. Y se coloca la siguiente leyenda, S/D, que significa sin deslinde. ¿Sí? Hay otra representación, que es la del cerco vivo, que es más o menos así. Esta no la dibujan todos iguales, pero vamos a suponer. Y a ver, se dibuja como con una especie de... El sombreado es como una especie de salpicré de puntos. No lo voy a poder hacer. A ver. ¿Qué me dibuja esto? No. Bueno, hagan de cuenta que todas estas cruces que yo voy a hacer son puntos, ¿sí? Entonces se dibuja así. El mismo sombreado lo tiene. Después tienen que hacerle las líneas laterales y después es algo similar. Ya les voy a buscar algún ejemplo. Yo tengo muy pocos ejemplos de cercos vivos justo en el límite separativo, pero con puntitos. Hay un sombreado en el AutoCAD que se ve claramente. Sí. Y esta es la forma en la que tenemos que dibujar los deslindes. Ahora vamos a volver a hablar, vamos a aprovechar el dibujo para hablar de las marcas o mojones. Les voy a hacer una pregunta, a ver quién me la puede responder. Vamos a suponer, bueno, no lo vamos a suponer, tenemos el ejemplo claro aquí. ¿Cómo amojonarían ustedes el vértice 1, que yo le voy a llamar 1 a ese vértice? En realidad les voy a dar una ayudita porque, no, en realidad no les voy a dar una ayudita. Me falta un deslinde, entonces yo voy acá a poner SD. Lo que sí voy a dibujar acá es, vamos a hacer de cuenta que ahí hay una casa. ¿Sí? Una casa que es la mejora, y ese es todo el terreno. Sin deslinde yo puedo acceder ahí. Cualquiera que viene, no tiene reja, no tiene muro, nada, yo paso nomás y paso a la casa. No tiene ninguna seguridad. Pero ahora yo quiero quiero amojonar, quiero armar el acta de amojonamiento. ¿Cómo se les ocurre que voy a amojonar el vértice 1? En función de lo que habíamos visto recién. Creo que sigue hablando el que no le escuchaba nada más temprano. A menos que pegues un grito en tu casa, creo que no te voy a escuchar. Un bulón sobre el muro. A ver.
bulón, clavo. ¿Quién opina igual que él o quién opina distinto? ¿Una marquita con aerosol también o no? Hablamos recién del aerosol, que al aerosol le pasa algo con el tiempo, por lo tanto no es considerado. O sea, a veces podemos poner marca, pero yo les estoy hablando de qué voy a dejar para representar. Yo voy a marcar, ahí tengo que dejar una marca. ¿Hasta dónde he medido? Si ese muro es medianero, ¿cómo voy a mojonar? En el plano de mensura, ¿yo qué pongo ahí? ¿Sí? Vamos a suponer, voy a dibujar ese muro, ¿sí? En un corte. Ahora yo lo estoy viendo de frente al muro. Entonces la línea separativa es la siguiente. Viene por acá, como es medianero, pasa por el eje. Ahí vendría un puntito, ¿no es cierto? Otra línea, otro puntito y otra línea. Estamos todos de acuerdo que yo tengo que poner el bulón justo de donde ya saquen la punta de la flecha, tengo que amojonar. Bueno, la hice al revés a la flecha. A ver. Ahí. Hasta ahí he medido yo. ¿Sí? De los tipos de mojones que vimos recién, ¿cuál sería el representativo para ese punto, ese vértice del polígono? A ver, vamos a descartar. ¿Podría haber usado encuentro de muros? No, No, Claramente no, porque no tengo ningún muro que choque con otro muro, ¿verdad? ¿Podría haber usado arista de columna? no, porque es una medianera, está a la mitad del A la ladrillo. mitad, exactamente. Entonces, tiene una superficie, digamos. ¿Sí? ¿Cuáles otros teníamos? A ver, ¿podría haber usado un bulón de yeso, una estaca de yeso, un yesito ahí y clavarlo? Y si lo pegamos bien pegado a la pared, justo a la mitad, podría ser o no. Podríamos entonces. MF sí, dijimos. MF sí. Yo agarro el yesito, lo pongo con la parecita, agarro la masa y lo clavo y lo dejo lo más pegado posible ahí abajo, donde está la flecha. ¿Podría haber usado una estaca de madera? Sí, Y Y también, si si me las hay, ingenio, sí, sí, escucho. Si hay que. si hay un cimiento va a estar difícil. Si hay un cimiento va a estar difícil, pero vamos a suponer que yo puedo, porque en realidad si me las ingenio de alguna forma, y yo clavo, y de ahí sí la pinto, le pinto la cabeza al estaca o la cabeza al hierro con aerosol, sí puedo, ¿no es cierto?, dejar el signo visible de la marca de mensura para que el que venga después diga, ah, hasta ahí midió el agrimensor. Sí, yo puedo dejar la marca. Entonces una estaca, un bulón, podría haber dejado un bulón, también podría haber dejado un bulón. La diferencia entre una estaca de hierro y un bulón es claramente que el bulón, ¿no es cierto?, tiene la cabeza redondeada como si fuera un tornillo. Sí, pero bueno, también podría haber puesto un bulón de hierro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Que no podríamos haber amojonado como encuentro de muro, porque claramente no son encuentro de muro. Tampoco podría haber amojonado como arista de columna, porque estoy mirando el muro de frente, el muro tiene un ancho, entonces el medio, porque es medianero. Entonces yo voy a intentar clavar algo ahí. Necesariamente para determinar que estoy midiendo en la mitad y no en la arista de la margen derecha ni en la arista de la margen izquierda, necesariamente en ese caso, yo sí me demando que debería dejar por lo menos un buloncito de hierro, una estaquita, un algo, ¿sí? Puedo dejar la marca de pintura en esa pared y yo sí, si no tengo un hierro, si no tengo, yo igual dejo la marca, pero los fines indicativos, ¿no es cierto?, de que he medido hasta ahí, pero esa marca desaparece.
Entonces, pero en el plano estrictamente yo debería haber amojonado y dejado en la fecha de mensura un yeso. Que el yeso también puede desaparecer, y sí, puede desaparecer el yeso también, sin duda. Alguien viene, lo martilla y lo saca. Pero que quede claro que yo no puedo, si digo que tengo una intersección de sin deslinde con un medianero, decir que es un encuentro de muro. ¿No es cierto? Se ve mal. Ahora le voy a hacer una flecha y ustedes me dirán cómo podríamos haber amojonado ahí. No, siempre la hago al revés. ¿Sí? Vamos al vértice del otro lado. Ahí, ¿cómo podría haber amojonado yo? Como arista. Bien, AC, arista de columna, ¿sí? Punto y coma. ¿De qué otra forma? Con una estaca de madera, una estaca de hierro también. También podría haber dejado el MF, también podría haber dejado una estaca de madera, ¿sí? ¿Podría haber usado encuentro de muro? No. No. No, tampoco. Pero en este caso sí puedo usar el signo visible porque es la arista de la columna y también puedo usar igualmente dejar una estaca de hierro, igualmente dejar una MD, una estaca de madera. E igualmente también puedo dejar el bulón de hierro e igualmente puedo reforzarlo con una marca de pintura. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué opinan de este. Yo tengo que perseguir siempre el polígono rojo y necesito. A ver, le voy a intentar hacer un zoom a esto que estamos viendo ahí. Vamos a borrar esto. Vamos a usar esta. Le voy a intentar hacer un zoom, como les digo. Yo tengo esa línea ahí, que sería un zoom a eso. Después voy a dibujar ahora entonces. Dijimos muro propio por debajo y muro del vecino por el este. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, yo necesito amojonar aquí. A ver, espera. Yo voy a amojonar ahí o voy a amojonar ahí. Voy a amojonar en 1 o voy a amojonar en 2. En 1. Bien, ¿por qué voy a amojonar en 1 y no en 2? Porque si amojonamos en 2, sería que la pared no pertenece al polígono del cliente. Esa es la respuesta. Estaba hablando otra vez al que no escuchamos, pero bueno, perdón, pero esa es la respuesta. ¿Sí? Si yo llego a amojonar en 2, estoy diciendo que el muro que yo considero propio del dibujo a la izquierda, en realidad no lo estoy considerando en la mensura. Entonces yo amojono en el 1, porque si yo amojono en el 1, incluyo, a ver, incluyo este muro que ya dije que es mío y excluyo este muro que ya dije que es del vecino en mi reconocimiento. Ahora, en ese círculo que estamos viendo ahí, ¿cómo voy a mojonar en el acto? A ver, ¿puedo usar encuentro de muro? Si hay alguien escribiendo en el chat, les pido disculpas, pero cuando estoy haciendo todo esto no me aparece una ventanita para yo poder ver el chat. No sé si alguien lo está... Ah, a ver. Si alguien lo está usando. No, no. A ver, el 1, ahí, donde dice el circulito. Vamos descartando. Por encuentro de muros puede ser. Puede ser encuentro de muro, puede ser encuentro de muro. ¿Puedo usar arista de columna? A ver. ¿Sí o no? ¿Quién se la juega por un no? Sí. Bien.
¿Quién se la juega por un no? No la veríamos en realidad. Exacto. ¿Sí? Lo que dijo, creo que... ¿Quién está hablando? ¿Leo? Y alguien lo interrumpió antes. ¿Quién fue? Una chica. Julieta, Julieta. Julieta, creo que dijiste no lo veríamos. claro. Y es verdad, las dos respuestas son correctas. Primero, que si yo estoy parado acá donde voy a hacer esta línea, yo voy a estar parado acá midiendo, ese punto de allá atrás no lo voy a ver. ¿Sí? Yo a lo sumo voy a medir acá, ahí voy a medir donde estoy, y le sumaré o le restaré tantos centímetros como sea necesario para yo llegar a ese punto, pero ese sumar o restar ya lo voy a hacer en la computadora en mi casa. A menos que, está la posibilidad, por supuesto, que yo me pueda subir a este muro y caminar por ahí, poner patitas de gallo, como decíamos cuando jugábamos a las balitas, y lograr poner el prisma en este círculo que voy a hacer ahora, ahí arriba, o sea, aquí. Sí, yo puedo llegar a poner el prisma ahí. Pero lo que dice Leo también es muy interesante. Si yo digo AC, también voy a poder estar interpretando que quise medir ahí, y si yo pongo AC, llevo a la confusión de ese vértice, puedo considerar este muro, en vez de del vecino, como propio. ¿Pudieron ver eso? Sí, sí. Sí, ¿Sí? Si yo sí, logro sí. subirme a la pared, camino con mucho cuidado haciendo equilibrio, yo puedo poner el prisma ahí. Pero si yo digo que amojoné con una arista de columna, puedo confundir, porque esta también es una arista de columna. Y ahí podría darse la interpretación de que yo me confundí, ¿sí? Ahora, ¿está mal poner AC? Y no, tampoco está mal. Uno tiene que intentar, porque acá también hay una columna, ¿no es cierto? Ahí hay una columna. Y esa columna tiene sus 4 hierros y se comporta como columna. Y es una única columna entre este muro, que es del vecino, y este muro, que es mío. O puede que no, puede que incluso acá yo me encuentre con otra columna, porque yo no le quise ni apoyar el muro, ni siquiera se la usé. No sé si lograron ver eso. Si yo pongo AC tampoco va a estar mal, porque si yo grafico bien los muros y alguien lo puede interpretar, va a decir, ah, bueno, está bien, amojonó allá atrás. El tema es que esa arista, como la está chocando el muro, no es la misma situación que la que tenemos acá adelante donde voy a volver a rayar. No es esta situación, que es visiblemente medible la arista de columna. ¿Sí? No está mal, pero si lo podemos evitar, ¿sí? Marcar AC mucho mejor. ¿Sí? Contra el muro medianero. ¿Sí? Entonces yo tengo que amojonar en el polígono rojo, entonces voy a tener que amojonar ahí. Y ahora, a ver, ¿puede ser encuentro de muros? No, No, No puede ser encuentro de muros. Bien, descartamos encuentro de muros. ¿Puede ser arista de columna? tampoco. Tampoco. ¿Puede ser estaca de hierro?
¿Puedo poner ahí yo un hierro? Y a ver, No, ¿está de qué lado? Claro, lo que me estás queriendo decir es que para yo clavar un hierro tendría que salir por acá, de alguna forma, y estar de frente a esa columna para poder clavarlo ahí abajo. Eso es lo que me estás queriendo decir. No hay visibilidad, a menos que yo toque el timbre del otro lado, me deje pasar el colindante para yo poner un hierro ahí que solamente lo vería el colindante del otro lado. Y a ver, sí, es poco práctico me parece la solución. Entonces, bueno, tampoco es un MF, una estaca de hierro, mucho menos tampoco una estaca de madera. El bulón de hierro más o menos nos va quedando. Puedo poner un bulón de hierro, ¿eh? O podría ser, profe, un encuentro de arista, a donde se unen los dos muros por el lado de adentro de nuestra basera, y después por cálculo llevarlo a ese vértice inaccesible. Me está diciendo es yo poner acá, en esta arista que es encuentro de muros, y le sumaré lo necesario para llegar a este otro punto. Pero yo ahí tengo que marcar. El mojón tiene que quedar puesto. Yo tengo que identificarlo. Sí, no está mal lo que decís operativamente, pero yo en el plano tengo que poner algo. Hemos descartado encuentro de muro, arista de columna, estaca de hierro, estaca de madera. Nos falta descartar o no el bulón de hierro. Entonces, ¿cómo amojonamos ahí? Podríamos sacar una intersección ¿Intersección de qué? del muro propio. Tomamos 2 puntos. Y de la medianera tomamos 2 puntos a la mitad, Sí. ¿no es cierto? Y hacemos una intersección alargando la Eso está línea. perfecto. Sí, sí, entiendo, entiendo. Vos me decís que vamos a tomar, si pudiésemos, 2 puntos acá. Y si pudiésemos, 2 puntos acá, por ejemplo, a esos 2 puntos le sumamos 20 centímetros, entonces van a ir a parar ahí. ¿Sí? Van a ir a parar ahí. Estos 2 puntos voy a poder unirlos. Estos también voy a poder unirlos. Entonces la intersección de esta línea con esta línea me va a dar ese punto. Perfecto. Eso es operativamente, vamos a poder llegar ahí. Pero eso es en la práctica y en el dibujo. Y está bien lo que me están diciendo. Pero yo en el plano de mensura tengo que decir hasta dónde amojoné. Entonces los signos visibles de amojonamiento son los que hemos charlado. Encuentro de muro, arista de columna. Terminé borrando todo. Estaca de hierro. ¿Qué voy a poner ahí? ¿Cómo voy a marcar? Yo tengo que marcar ahí. Ya se nos está haciendo muy tarde. Hemos hablado, creo que ha estado bueno, ha sido importante. Nos quedan 10 minutos de la clase nada más. Quiero que volvamos a hablar del encuentro de muro. ¿Por qué descartábamos el encuentro de muro? ¿Sí? ¿Por qué no puede ser encuentro de muro? Porque puede ser que el vértice esté en la mitad de una columna. Interpreto que vos decís que acá hay una columna, que la estoy dibujando en rojo, Claro, y ahí, que es el punto a medir, no hay un vértice, no hay una arista, como para que sea encuentro de muro. claro. Bien. Es válido, pero no hay que confundir, ¿sí?, el encuentro de muros como la única posibilidad de que el encuentro de muros se dé así. Cuando los muros sean vecino-vecino, ¿sí?, que sean, si esto fuera muro del vecino y muro del vecino, mi polígono rojo iría por el lado adentro donde estoy moviendo el mouse, entonces ahí sí
sería encuentro de muro, eso es lo que creo que me estás diciendo, pero no es el único caso. Porque también se puede dar el caso de que sea propio, y yo tengo que salir a mojonar a este vértice, ¿no es cierto? Si es propio, si estos dos muros fueran propios, el polígono rojo iría por acá afuera, entonces ese sería el vértice, y ahí también podría poner encuentro de muro. El encuentro de muro no es la arista de columna. Eso que yo estoy señalando ahí, que está bien, estaría bien que sea un encuentro de muro, también podría ser una arista de columna. No confundir encuentro de muro con arista de columna. No hay otra forma de que esto no sea un encuentro de muro, y si ustedes recuerdan hace un ratito, cuando estábamos en este caso de este lado, que creo que su compañero Castellucci decía, no pongamos AC, porque si ponemos AC podemos confundir como que estamos mirando esta. Y yo le dije, y tampoco está mal poner AC, porque esto también es una columna, entonces se genera una ambigüedad, y ahí vamos comenzando a formar nosotros lo que es el criterio profesional. ¿Sí? Y les dije también de que tampoco estaría mal poner arista de columna ahí donde estoy moviendo el mouse, porque si yo dibujo lo suficientemente claro que este es un muro propio y ese es un muro del vecino, no estaría mal. El tema es intentar lograr en el que entiende menos que nosotros la menor cantidad de información ambigua y que sea clara. Pero en este caso a mí no me queda otra. Sí es válido decir que yo con un bulón de hierro, que ese sí lo puedo clavar acá arriba, me pude subir y lo clavé ahí al buloncito de hierro. Porque la estaca de madera presumimos que es algo que tiene unos 40 centímetros y que necesariamente tiene que clavar a la tierra. Entonces ahí yo sí también, si queremos ir un poquito más allá, podría haber sido un bulón, pero es un encuentro de muro. Es el encuentro de muro medianero, en donde choque la medianería, con un encuentro de muro propio, en donde choque el muro propio. ¿Sí? No es lo suficientemente claro, es una parte que siempre la damos en clase porque se da una ambigüedad, pero lo que queremos dejar en claro es que si yo pongo estaca de madera, y voy a estar mintiendo, porque en realidad puede, el hipotético caso de que si yo le pido al vecino poder entrar por atrás y poder ver esa columna bien bonita y clavar allá abajo una estaca, y la publicidad, y la va a conocer solamente ese vecino, ¿sí? Va a ser como algo muy rebuscado. Si pongo estaca de hierro también me van a preguntar, ¿y cómo hiciste para pasar por el otro lado? Entonces lo más ético o atinado sería poner o un bulón, que si yo pongo una escalera de alguna forma y si puedo llegar lo clavo, porque el bulón tiene el tamaño de una tuerca, de un clavo acerado bien grande, que no tiene más de 5 o 7 centímetros, ¿sí? Lo puedo clavar ahí y dejarlo clavadito ahí arriba. Pero ya sí descartar lo que veníamos, se lo repito, y estaca de hierro no, y estaca de madera tampoco, arista de columna y no, arista de columna ahí no hay. Entonces, pero tampoco alguien nos va a decir que está mal, porque si yo me las rebusco, materialmente puedo hacerlo. No sé si me están entendiendo lo que les quiero decir. ¿Sí? Nadie se los va a criticar, nadie se los va a corregir, nadie les va a decir que está mal, pero lo más criterioso, ¿sí?, es marcar y con el signo que corresponda, que genere la menor ambigüedad posible. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Bien, esto lo tenemos que tener claro porque en esto se pierde, o al principio, hasta que uno más o menos agudiza el ojo, ¿sí?, de esos signos visibles, de determinar si el muro es medianero, divisorio, o el vecino, o propio, o parte del alambre, si el alambre va bien, si el alambre va mal. Ahí es donde yo me pongo a marcar, dependiendo de estos signos visibles. Entonces tengo que elegirlo bien, tenemos que desarrollar el mejor criterio, porque si no, mucho más fácil es poner MF, 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 como que yo metí MF por todos lados, y si querés andar a buscarlo, y no, ¿sí? Desarrollemos, nos formemos un poco mejor, y marquemos, pongamos las marcas en el plano con la menor ambigüedad posible. No sé si alguien me iba a interrumpir. Ay, sí. Profe, Sí, diga. en el caso de si hubiera sido un cerco de alambre con un muro, sea medianero o divisorio, ahí Sí. cómo se haría? Y es ¿Sería un una buena, bulón? ¿Entendés?
Es una O- buena pregunta, lo que pasa que generalmente, o debería pasar, ¿sí? Si viene un muro y por acá viene un cerco de alambre, ¿sí? Viene el cerco de alambre, pim, 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 pim. Aquí lo más probable es que haya un poste. Y que ese poste ya sea de madera o de hormigón armado, esté pegado. Ahí yo los he dibujado separados, pero generalmente está pegado. ¿Sí? En el ejemplo que he dibujado, pareciera ser que sobre la línea del alambre, este muro va a ser medianero ahí. Entonces ahí yo aprovecho el poste. Es esto lo que me estás preguntando, ¿verdad? Sí, Si tiene poste, suele tener poste, suele tener poste. Aprovecho el poste y amojono en el poste. Cuando yo pongo poste, en realidad yo estoy amojonando, estoy diciendo que estoy amojonando en el centro del poste. Como que el poste está puesto, siempre las dibujo al revés, en el centro del poste está mi marca, ¿sí? Pero puede pasar, a veces el último poste está un poco más atrás, entonces agarran los alambres y los enroscan ahí, sacan y ahí sí, bueno, es como te digo, es lo que vos ves y a donde vos querés marcar. Y bueno, si el muro, en este caso es medianero, es el peor ejemplo, pero si no, puedes medir hasta las aristas, a cualquiera de estas dos aristas, o esta arista, dependiendo del muro, y si es en el medio, ahí sí, creo que como está el alambre, si no viene lo suficientemente pegado, podrás dejar un yeso, podrás poner un bulón, te puedes poner una escalera y poner un bulón de hierro acá arriba, justo ahí, donde se unan, ¿sí? Es buena la pregunta. Pero generalmente hay un poste y aprovecho el poste. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bien, nos hemos entretenido muchísimo con este tema. Ya son tiempo cumplido, me queda un minuto nada más. Así que bueno, vamos a tener que necesariamente cerrar la clase hoy. Esto es muy interesante. En la práctica pasamos un montón de tiempo hablando de esto, pero recuérdenlo y ténganlo fresco. Este año vamos a ver si incorporamos un parcial de estas cosas similares. Si hubiese sido la clase presencial, teníamos un montón de ideas para esto, pero bueno, no las podemos tener a menos que tengamos una clase previa donde podamos ver esto con unas maquetas que estamos hablando en la cátedra y hay unos ensayos muy lindos. Se va a terminar la clase, le pido encarecidamente a los que no subieron los datos que lo hagan.